Hola, bienvenidos a su cuarta clase de Ciencias 8. El día de hoy vamos a hablar sobre reproducción sexual y herencia. Para ello nos enfocaremos primero en los genes y los cromosomas y luego sobre el fenómeno de la gametogénesis. Para empezar vamos a hablar sobre un gen. Los genes son fragmentos del ADN que codifican para proteínas en particular. Estos fragmentos del ADN pueden asociarse con características físicas, como por ejemplo el color de los ojos, el color del cabello, si tienen el lóbulo de la oreja pegado al cachete o no, entre otras. No todas las características físicas de las personas se pueden asociar directamente a un solo gen. Por ejemplo, la altura, el color de piel, son factores que dependen de varios genes y de cómo interactúan esos diferentes genes entre sí. Entonces, para resumir, podemos decir que hay algunos factores que se, que se pueden asociar directamente con un gen, pero toda la información que corresponde a la construcción de la persona, como a las características físicas de la persona, está contenida en los genes de nuestro ADN. ¿Listo? Los cromosomas son formas en las que el ADN se organiza. Entonces, el ADN se enrolla muy compacto y se forman estas cruces, estructuras como las cruces que vemos bien a la derecha. Cuando el ADN está tan compacto, se dice que se encuentra súper enrollado. Ahora, como pueden ver en las imágenes, ambas corresponden a un gen. La cruz es la X morada es una forma de representar el gen y la barrita que está como a la izquierda es otra forma de representar el mismo gen. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando vemos la barrita solita, estamos viendo un gen en una célula como tradicional, mientras que cuando vemos la X, estamos viendo un gen en una célula que se está dividiendo, está en una etapa de división y por lo tanto la información está duplicada. ¿Listo? Ahora, estos cromosomas, eh, como están hechos de ADN, son los que contienen toda nuestra información genética. ¿Listo? Cada una de esas barritas corresponde a un gen. Bueno, pues no exactamente, pero podemos decir que sí. Entonces, la barrita azul que ustedes ven en ambas imágenes correspondería a un gen. El óvalo vacío que ustedes ven ahí como en la parte más oscura de ambas representaciones del gen corresponde a lo que nosotros llamamos el centrómero, que es una estructura especial que tiene una función muy importante en el momento de la reproducción celular. Y finalmente, en las esquinas, donde se terminan los cromosomas, tenemos unas estructuras que se conocen como telómeros, que se encargan de proteger la información genética que se encuentra almacenada en ese cromosoma. En total, nosotros los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Listo? Eso en las células somáticas. Sin embargo, como veremos más adelante, en nuestras células reproductivas tenemos solamente 23 cromosomas, no 23 pares. Aquí vemos una representación de los 23 pares de cromosomas que tenemos los humanos. Entonces, cada uno de estos cromosomas tiene asociado un conjunto específico de genes. Es decir, si por ejemplo el color de ojos dependiera de un solo gen, ese gen siempre se encontraría en el mismo cromosoma. Digamos, por ejemplo, que fuera el cromosoma 5. Entonces, en todas las personas, el cromosoma 5, un pedacito del cromosoma 5, codificaría para el color de los ojos de esa persona. ¿Listo? Ahora, si se dan cuenta, tenemos 22 pares de cromosomas que son muy iguales entre ellos y al final tenemos los cromosomas XX o XY. Dependiendo de la combinación de cromosomas que tengamos, vamos a saber si la persona es masculino o femenino en términos biológicos. Em, para efectos prácticos de ahora en adelante, cuando yo diga masculino o femenino, me va a referir solamente en términos biológicos y no vamos a hacer referencia a identidades de género ni nada por el estilo.
Ahora, cada uno de estos pares de cromosomas contiene información que corresponde al mismo carácter, pero no necesariamente es exactamente igual para los dos. Por ejemplo, este puede corresponder a la información que heredamos de nuestro padre. Y el de al lado puede corresponder a la información que heredamos de nuestra madre. De manera que vamos a tener dos informaciones distintas para el mismo carácter. Por ejemplo, digamos que esta sección codificara para ojos de color café, mientras que esta sección, es decir, el mismo gen pero en el cromosoma que heredamos de nuestra madre, vamos a decir, por ejemplo, que codifica para ojos verdes. Las personas, los seres humanos y en general los animales, solamente expresamos uno de los dos. ¿Cuál de los dos expresamos? Eso lo estudiaremos más adelante. Por ahora, lo único importante es que los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son autosómicos y los otros son sexuales. Entonces, estos 22 cromosomas que ustedes ven acá, contienen toda la información que definen a la persona independiente del sexo. Y estos de acá, los cromosomas sexuales, es decir, los XY o los XX, definen si la persona es hombre o mujer. Es decir, estos son los cromosomas que aportan como esa información adicional sobre el sexo con el que van a ser la persona. ¿Listo? Ahora, ¿qué es la gametogénesis? La gametogénesis es el fenómeno por el cual se producen las células reproductivas en el cuerpo humano. Y no solamente en el cuerpo humano, sino en general en todos los animales, pero nos vamos a concentrar el día de hoy en los seres humanos. ¿Cuáles son nuestras células reproductivas? Que también se conocen como gametos. En el caso de las mujeres o del género femenino, serían los óvulos. Y en el caso de los machos o del género masculino o los hombres, como lo quieren llamar, estaríamos hablando de los espermatozoides. ¿Listo? Estos procesos en ambos casos comienzan en las gónadas. Entonces, para entender el proceso de gametogénesis, primero tenemos que entender cómo se divide una célula. Las células pueden pasar por dos procesos, meiosis o mitosis. En este caso vamos a hablar sobre la mitosis. La mitosis comienza con una célula que tiene un par de cromosomas, ¿sí? Como lo vemos acá. Esta célula es una célula normal, tiene solamente un par de cromosomas. Entonces, la lineecita amarilla representa el cromosoma que viene de nuestro papá y la lineecita como gris representa el cromosoma que viene de nuestra mamá. El primer paso, que es este de acá, uy, el primer paso es la duplicación de esa información. ¿Listo? Entonces, miren que aquí pasamos de la lineecita a la X, porque toda esa información tiene que duplicarse para que la célula se pueda reproducir. Una vez que la información se ha duplicado, se generan estas cosas que son como hilos. Y esos hilos jalan cada una de las cruces hasta romperlas. ¿Listo? Y una vez que se rompen, vamos a dirigir un pedazo de cada cruz hacia cada lado del citoplasma. ¿Listo? ¿Qué nos va a quedar al final? Dos células en realidad, dos células hijas, y cada una de esas células hijas tiene una copia de cada par de cromosomas, ¿sí? Entonces miren que tiene uno amarillo y uno azul. ¿Listo? Eso es súper importante porque en este paso
las células hijas tienen la misma cantidad de información genética que las células madres. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí volvemos a ver un poquito la mitosis. Mm, Como pueden ver, por el camino de la izquierda tenemos el paterno, que en este caso es el azul, el materno, que en este caso es el rojo, se duplican la información y luego tenemos dos células, cada una con 23 pares de cromosomas, es decir, cada una con una parejita de la información, ¿listo? Uno que venía del papá y uno que venía de la mamá. Sin embargo, eh, ese camino solamente lo toman, este camino de acá, el que estoy resaltando, solamente lo toman las células somáticas, es decir, como las células de nuestra piel, de nuestros músculos, todos nuestros tejidos diferentes a las células sexuales. Las células sexuales se van a ir por el otro camino, es decir, por este camino de acá. ¿Listo? ¿Qué pasa en este camino? Una vez que la información se duplica, o sea, una vez que estamos en este punto, la información no solamente, o sea, las X, los cromosomas en forma de X, no se separan y ya, sino que antes de separarse, se combinan. Entonces miren ustedes que en el siguiente paso, este de aquí, nosotros ahora tenemos cruces de colores variados. Entonces, una cruz que antes era solamente roja, ahora va a tener un pedacito azul y un pedacito rojo. Recuerden que el color azul representa la información que provenía de nuestro papá y el cuadrito rojo y el color rojo representa la información que venía de nuestra mamá. ¿Eso qué significa? Que cada uno de estos cromosomas ahora va a tener información mixta, ¿listo? Bien, ahora, esos cromosomas se separan, ¿listo? Miren que antes lo que pasaba es que uno se iba, un pedazo se iba para un lado, un pedazo se iba para un lado, y luego otro pedazo se iba para el otro lado, y el otro pedazo se iba para el otro lado, para que al final nos quedara una roja y una azul en cada célula hija, ¿cierto? Pues en este caso no. En este caso, las cruces no se, las cruces no se separan. Las cruces simplemente se segregan o se separan de manera independiente, ¿sí? Entonces, lo que venía del papá se va para un lado y lo que venía de la mamá se va para el otro. Y luego, estas células de acá que quedan, estas células resultantes que quedan, se vuelven a separar, pero en esta separación no hay una replicación de la información. Entonces, al final nos va a quedar una célula que solo tiene uno de los cromosomas, es decir, el que venía del papá o el que venía de la mamá. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, tenemos el cromosoma que venía de la mamá con un pedacito, aquí representado en color azul, de la información del papá. ¿Listo? Em, entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos procesos? La mitosis, es decir, el camino amarillo, se utiliza solamente para células que no son sexuales, es decir, para todas las células de nuestro cuerpo, excepto para las células sexuales. Y el camino azul se utiliza exclusivamente para las células sexuales, para producir células sexuales. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que todas las células de nuestro cuerpo van a tener dos copias de cada cromosoma, es decir, 23 pares, pero nuestras células sexuales van a tener solamente una copia, es decir, van a tener 23 cromosomas, no 23 pares, solamente 23 cromosomas. ¿Listo? ¿Para qué es esto importante? Pues porque cuando el espermatozoide que tiene 23 cromosomas se junte con el óvulo que tiene otros 23 cromosomas, puedan formar un embrión con 23 pares de los cuales
el espermatozoide puso la mitad y el óvulo puso la otra mitad. ¿Listo? Aquí tenemos entonces un resumen de cómo se da todo este proceso en cada uno de los dos casos. Entonces, en el caso de los espermatozoides tenemos las células geminales, que son diploides. Diploides quiere decir que tienen dos copias de cada cromosoma. Eh, Luego se da una primera diferenciación, eso no es como tan importante. Luego se replica la información para obtener esos cromosomas en forma de X. Luego esas X se separan y finalmente se rompen las X para formar cuatro células haploides. Haploides significa que tienen solamente una copia de cada cromosoma. ¿Listo? Entonces, estas de acá van a tener 23 cromosomas, mientras que eh, las que iniciaron van a tener 23 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en total. ¿Listo? Ahora, en el caso de la oogénesis es la formación de óvulos, la cosa cambia un poquito. ¿En qué cambia? La cosa cambia en que ya no vamos a producir cuatro células. Entonces, ¿por qué no? Vamos a ver por qué ya no producimos cuatro células. Cuando se da la primera división celular, es decir, en esta etapa, solo una de las dos células que se forman va a ser viable, es decir, solo una va a quedar como viva, una va a ser adecuada para utilizar y la otra se va a descartar. ¿Listo? Estas células descartadas las pueden ver aquí como esta cosa chiquitita y se llaman corpúsculos polares. Esas luego simplemente se mueren y se van, se descartan. Entonces, aquí, en esta primera etapa, se forma un corpúsculo polar, que ahí todavía no está muerto. Simplemente es una célula muy chiquita que ya sabemos que no va a servir para nada, pero pues ahí se forma. Y luego, cuando vamos a romper las cruces, es decir, cuando vamos a partir esto así por la mitad, eh, otra vez formaríamos dos células, ¿cierto? Pero de esas dos células, solo una va a ser viable. Entonces, miren que cuando revisamos acá esta parte, tenemos cuatro células en total. Uno, dos y tres células, ¿cierto? Más la célula que sí es viable. Entonces, esas tres células chiquititas van a ser, simplemente se van a morir y no van a servir para nada. Y esta célula de acá, esta grandota, esa sí va a ser, esta grandota, esa sí va a ser viable y esa es la que se va a convertir en el óvulo. Entonces miren que aquí pasa algo bien interesante y es que mientras que los hombres en cada proceso de división celular producen cuatro espermatozoides, las mujeres solamente producen un óvulo haploide por cada proceso de división. Entonces los hombres generamos muchísimos más espermatozoides que de los que los óvulos generan, de los que las mujeres generan óvulos, ¿sí? O sea, nosotros generamos más espermatozoides, las mujeres generan muchos menos óvulos por cada proceso de reproducción celular. Otra cosa importante a tener en cuenta es que los hombres están haciendo este proceso todo el tiempo. Desde que en el momento en el que alcanzan su madurez sexual, los, los testículos de los hombres empiezan a producir espermatozoides a partir de este tipo de división celular. Entonces, nosotros los hombres estamos
todos los días produciendo espermatozoides, espermatozoides nuevos, espermatozoides, cada vez más espermatozoides, y podemos llegar a tener conteos altísimos, millones de espermatozoides. Por otra parte, las mujeres no producen óvulos todo el tiempo. Las mujeres tienen una estrategia distinta. Las mujeres solamente producen óvulos, o bueno, solamente producen células de este tipo hasta que cumplen los 6 meses de edad. Una vez que alcanzan los 6 meses de edad, dejan de producir estas células. Entonces, cuando la mujer alcanza su etapa de madurez sexual, de madurez reproductiva, em, ya tiene un número contado de óvulos. Cuando se le acaban esos óvulos, es cuando llega la menopausia. ¿Listo? La menopausia es el proceso en el cual las mujeres dejan de ovular. ¿Por qué sucede esta diferencia? Nosotros los hombres, bueno, el cuerpo de los hombres evolucionó para adaptarse a una estrategia en la cual producimos muchos espermatozoides de baja calidad, esperando que alguno de esos espermatozoides eventualmente le atine y fecunde un óvulo. Entonces nosotros disponemos de muchísimos espermatozoides, pero esos espermatozoides se mueren muy rápido, se mueren muy fácil. Sin embargo, las mujeres tienen una estrategia diferente. Ellas hacen ellas hacen pocos óvulos, hacen óvulos contados, pero se aseguran de que cada uno de esos óvulos tenga la mayor probabilidad de éxito. Cada uno de esos óvulos tiene una altísima calidad. Y si algún espermatozoide llega a fecundar cualquier óvulo, lo más probable es que ese óvulo em, se convierta en un feto, en un niño. ¿Listo? Bien, eso fue todo por esta semana. Em, bueno, aquí tenemos un pequeño resumen. En términos de espermatogénesis, obtenemos 4 espermatozoides viables por cada reproducción celular. Es un proceso que se lleva constantemente en los testículos, o sea, en nuestros testículos todo el tiempo está pasando y durante toda nuestra vida tiene lugar. Lo único es que, pues a medida que van pasando los años, pues los vamos haciendo cada vez con menos calidad y continúa durante toda nuestra vida. En las mujeres solamente se obtiene un óvulo viable de cada proceso de replicación celular. Este tiene lugar en los ovarios, que son las gónadas femeninas. Sucede solamente hasta los 6 meses, entonces recuerden, eso es súper importante. Y se estima que las mujeres producen un máximo de 400 óvulos viables durante el transcurso de su vida, pero los ciclos menstruales que tienen durante toda su vida pueden ser menores. Entonces, no necesariamente todos los óvulos que produjeron cuando tenían 6 meses van a salir, ¿listo? A veces salen todos, a veces no salen todos, pero pues no pueden salir más. No pueden producir nuevos óvulos durante su vida. Ahora sí, esto fue todo por esta semana. Espero que hayan aprendido mucho. El tema es un poquito enredado, lo sé. Pero si tienen dudas, por favor, pregúntenle a sus profes o escríbanos al correo que aparece en pantalla, ciencias@colombiacrece.org. Espero que tengan una excelente semana y que sigamos aprendiendo juntos.